Shalom Alejem, ¿cómo están? Espero que muy bien. El viernes anterior, cuando terminamos el rezo, un niño se me acerca mientras estaba saludando personas, conversando, y él también vino a saludar y a conversar, pero me lanzó una pregunta que era si los patriarcas cumplían con la Torá, ¿por qué la Torá le fue dada al pueblo judío en conjunto a través de Moshe? ¿Por qué no se la entregó directamente Dios la Torá a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, alguno de ellos? Y hubo que esperar muchos siglos hasta que apareciera Moshe y que estuviera el pueblo de Israel reunido al pie del monte Sinaí. Y le intenté hacer una respuesta al niño. Entre el ruido, la gente que venía e iba, teníamos que ir a hacer Kiddush a otro lugar en la comunidad. Entonces no hubo tiempo de contestarle del todo al niño. Espero que pueda ver este video, si no, encontrarnos nuevamente pronto, porque es una pregunta muy interesante. ¿Por qué la Torá no le fue dada a los patriarcas del pueblo de Israel y sí al pueblo de Israel en su conjunto a través de Moshe? Hay varias respuestas, porque la pregunta evidentemente no es novedosa. El niño, muy inteligente de haberlo realizado por sí mismo, de haber creado una pregunta de forma tan original, espontánea e inteligente. Pero como les dije, la pregunta tiene miles de años y los sabios dieron numerosas respuestas. Vamos a decir algunas muy breves, de diferentes épocas, diferentes sabios. Por ejemplo, una de las primeras respuestas es: los patriarcas, Abraham y también Isaac, tuvieron hijos que se fueron del camino tan sencillo del noajismo, más las costumbres y reglas que ellos mismos habían incorporado. Por ejemplo, Abraham, el Brit Milá, la circuncisión. Isaac tenía también otras costumbres, como por ejemplo salir al campo a meditar o a rezar, entre otras cosas. Entonces sus hijos salieron de esa senda que sus padres seguían, la senda del noajismo. La senda del noajismo más actividades espirituales que Dios les consagró directamente o que ellos consagraron en su manera de entender que podrían vivir su identidad espiritual. Así que teniendo hijos que iban a ser un fracaso en el plano espiritual y que además iban a salir de ellos pueblos que iban a tener también diferentes confrontaciones con la espiritualidad bastante negativas, entonces esa puede ser una de las respuestas porque ni Abraham ni Isaac tuvieron la ocasión de recibir la Torá, porque iban a tener consecuencias nefastas en sus descendientes que no iban a seguir ese camino. El castigo por no cumplir las 7 reglas de Noaj existe, pero el castigo por no cumplir los 613 mandamientos de la Torá es mayor, porque hay más mandamientos que no se cumplen. Por tanto, es una manera de preservar a tanta gente de castigos peores. Esa es una de las respuestas. Ahí se podría decir, entonces, ¿por qué el patriarca Jacob no recibió la Torá? Ahí lo que podríamos decir es que los propios hijos del patriarca Jacob, si bien no salieron del camino más o menos, digamos, de la Torá y continuaron hasta formar eventualmente el pueblo de Israel, tuvieron acciones que son bastante reñidas con tanto la moralidad como la ética y lo que dice la ley de la Torá. Por tanto, para preservarlos, también mejor que no hubieran recibido en su momento la Torá. Esa es una manera antigua de explicarlo que quizás no es la más eficiente. Maimónides, por su parte, dijo que la Torá, obviamente que es divina, fue creada por Dios antes de la creación del universo. Dios había creado primero la Torá, con la cual creó el universo. No es la misma Torá que tenemos nosotros, evidentemente, no cuenta las historias de los hijos de Israel ni de los patriarcas, pero sí la esencia de la Torá. Esa Torá es las leyes que precisan los noágidas para vivir, las 7 leyes de los noágidas, así como las 613 para los judíos, están en esa Torá. Esa Torá, de cierta forma, la percibían, la intuían los patriarcas, no es que la conocieran, no es que la estudiaran, la percibían, la intuían. Los 7 mandamientos de las naciones noágidas lo habían recibido ellos por tradición, era lo que el mundo más o menos conocía. Se seguía conociendo esas leyes hasta ese momento, por más que no se cumplieran, se sabía que Noaj había recibido esas leyes y se cumplían. Así que las 7 leyes de Noaj se cumplían, y por ser el resto de los pueblos no respetuosos de esas leyes, en mayor gravedad en uno de los 7 en cada pueblo, es que no tuvieron el mérito de recibir la Torá posteriormente los otros pueblos. Pero la familia de los patriarcas sí, trataban de mantenerse en ese camino, como les dije, aumentaban en espiritualidad, creando sus propias reglas o recibiendo individualmente reglas para lo que sería luego el pueblo de Israel, el pueblo judío.
Así, por ejemplo, Moshe, Aarón, como les dije, la circuncisión, etc. Entonces, ¿qué pasa acá? Los patriarcas fueron escribiendo su propia Torah. Tenían los 7 mandamientos, tenían la regla que Dios les dio, y ellos también intuían cosas y ellos lo iban escribiendo. O veían cómo en las culturas en las que estaban había conductas positivas que ellos decían, eso es una conducta que intuyo que constituye una de las reglas espirituales, que los demás no se dan cuenta que parte del mundo espiritual es esa regla, pero que la cumplen como si fuera una regla humana, como si un rey o la sociedad lo hubieran puesto, pero en realidad es una regla espiritual, porque en definitiva, tanto los 7 mandamientos como los 613 están incorporados en la Neshama, en el espíritu de las personas. En los judíos están incorporados esos 613 mandamientos. No se precisa la Torah para que esos mandamientos estén en nuestra Neshama. Es el pan que activa a esa Neshama. En la Neshama gentil, lo que activa, lo que alimenta, son los 7 mandamientos. No se precisa que Dios haya dado esos mandamientos a Adán, a Noah, y luego se los dijera a Moshe para que se preservara para las naciones. Está dentro, inscrito en el espíritu de cada gentil, así como los 613 en el espíritu de los judíos. Por tanto, los patriarcas tenían inscriptos en su Neshama los mandamientos y decían, ¿qué tal si dejamos de comer tal tendón, tal nervio de la parte de atrás del animal? Entonces, eso era una costumbre que empezaron a usar. ¿Y qué tal si ahora tenemos el respeto así por los padres? ¿Y qué tal si ahora? Y eso no hubo ningún Dios que le vino y le dijo, miren que hay que respetar a los padres, miren que no. Ellos, los patriarcas, iban incorporando esas costumbres a través de lo que su Neshama vibraba y ellos podían percibir. Entonces iban escribiendo su propia Torah. No es la Torah que tenemos nosotros, pero sería como una proto-Torah, un adelanto de lo que sería la Torah. Esto está dicho por el propio Maimónides. Y tenemos una visión mucho más amplia todavía, mucho más moderna también, que nos dice, Dios escogió que la Torah fuera dada no a individuos, ni a una familia, a un núcleo de familia, sino a una nación, a un pueblo. Porque la idea de Dios no es hacer una religión judía, porque para Dios no existe tal concepto como religión, sino que la idea de Dios, desde el primer momento que habló con Abraham, era, voy a hacer de ti una gran nación. Y todo el tiempo que Dios promete alguna cosa de hacer grande a Israel, no es, haré de ti una gran religión, ni haré de ti un gran sistema de vida espiritual, ni haré de ti nada que tenga que ver con esas cosas místicas, estratosféricas, de vinculaciones mágicas con la divinidad, sino que dice una y otra vez, haré de ti una gran nación, y tendrás esta tierra, y la ocuparás, y vivirás en ella, y tendrás lluvia, y tendrás buenas cosechas, y todo pensado en una nación, viviendo en su tierra, viviendo de la forma espiritual, pero a su vez material, combinando lo material con lo espiritual, haciendo el paraíso terrenal a través del cumplimiento de los mandamientos. Por eso, lo que se precisaba que era que lo recibiera una nación entera, no unos patriarcas, los cuales no podían cumplir esos mandamientos, porque no es para individuos, los cuales no estaba pensado para ellos, porque sus descendientes, algunos de ellos, no iban a tener parte en esa Torah, sino que Dios tuvo que esperar. ¿Bien? Dios también tiene que esperar, porque Él hizo las reglas y tiene que cumplirlas. Y la regla era, esta Torah está hecha para ser vivida por una nación y en su tierra, que también es lo que dice la Torah, vivirán estos mandamientos en la tierra que yo les daré y que ya los introduzco a ella. Así que por eso no recibieron los patriarcas la Torah. No tenía sentido que la recibieran, porque no era para ella, era para la nación de Israel. Cuando se formó la nación de Israel, fue la nación la que obtuvo la Torah. Y estas son algunas de las respuestas que se puede dar, que son lógicas, racionales. Podemos estar de acuerdo o no, pero son respuestas que responden a la pregunta de por qué no le dio Dios la Torah a los patriarcas y sí al pueblo de Israel. Y por último, podemos decir una cosa más. Quizás el niño, no sé cuántos años tiene, alrededor de los 10, 11, quizás escuchó en algún lugar, o le contaron, o le enseñaron, que los patriarcas cumplían la Torah con todos los detalles y sabían hasta las leyes que los rabinos inventaron, codificaron, hicieron 2000, 3000 años después. Y que hasta la regla más ínfima que la Torah oral inscribió, los patriarcas ya la conocían y la respetaban. Entonces festejaban Hanukkah, festejaban Purim y hacían cosas
que para nosotros es cotidiano, porque pasamos 3000 y pico de años de historia, con sucesos, con eventos, con milagros que nos ocurrieron, con salvaciones, con persecuciones de las cuales salvamos o no nos salvamos, con la entrega de la Torah por parte de Dios, etc. Los patriarcas, sin todas esas vivencias, de una forma metafísica, vivían la Torah. Eso dice el Midrash. Como les digo, hasta los detalles conocían los patriarcas y los cumplían. Evidentemente, siguiendo lo que dice Maimónides, no podemos tomar de forma literal los Midrashim, tampoco este, y lo que podemos entender es, como les dije antes, que dijo el propio Maimónides: los patriarcas cumplían los 7 mandamientos de las naciones, cumplían los mandamientos que Dios les había dado específicamente a cada uno de ellos, y aparte tomaban de sus vivencias, de la realidad circundante, costumbres, ideas, reglas de vida que les parecían que estaban en sintonía con su espiritualidad, que era de los 613 mandamientos, por más que no les tuvieran que cumplir, y por eso ellos mismos iban escribiendo esa Torah. Eso significa que la Torah que tenemos hoy, que según la tradición Dios se la dictó a Moshe, ¿estaba existiendo antes? No, esa Torah no. Lo que sí existían eran las historias que ya se contaban, lo que ya, por ejemplo, lo que hizo Abraham, lo que dijo Sara, qué pasó cuando se encontraron Rivka y el siervo que fue a buscar una novia para su patrón, etc. Todo eso ya se sabía, ya se conocía, era parte del folclore del pueblo de Israel. Quizás estaba escrito en algún antiguo libros varios, no uno, no era una Torah. Probablemente que sea así, y probablemente que con todo eso el divino autor hizo que se formara lo que nosotros conocemos como la Torah. Los académicos nos pueden decir que ese fue el origen de la Torah también. Diferentes textos, diferentes folclores que se fueron incorporando para formar un texto no dado por Dios, sino hecho a lo largo de los siglos por la nación. Eso eran los académicos. La gente que sigue la tradición va a decir: Dios le dio la Torah a Moshe, se la dictó, menos el 5.º libro, que Moshe lo dijo, y Dios le dijo: todo lo que dijiste, ahora yo te lo dicto para que vos lo escribas. Ese es el 5.º libro de la Torah, eso dice la tradición. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Simplemente conocer que existe la Torah, que fue dada al pueblo de Israel en el monte Sinaí. No le fue dada a Moshe, Moshe era el canal. Nosotros, el pueblo de Israel, somos sus receptores. Y dice la Torah, que es para nosotros, para el pueblo de Israel. Los ángeles no querían que fuera dada, y disputaron con Moshe le ganó la disputa, y Dios dijo: vieron, la Torah es para ser dada al pueblo de Israel, no es para los gentiles, no es para el mundo. Pero hay enseñanzas de la Torah que a través de maestros judíos que saben de judaísmo y saben de lo que corresponde a los gentiles, esas enseñanzas son buenas que puedan ser compartidas y recibidas por los gentiles, para que la propia espiritualidad gentil, que no precisa los 613 mandamientos, precisa solo los 7, pero esa espiritualidad se puede fortalecer con las ramificaciones que tienen los 7 mandamientos, que pueden llegar a ser 66 según los autores, o el número que sea. Los 7 mandamientos son raíces de los cuales surgen un montón de conductas positivas que incrementan la energía vital de la espiritualidad noágica. No tienen que copiar los 613 mandamientos, no tienen que estudiar Torah, no tienen que conocer Torah. Lo que tienen que hacer es conseguir un maestro que conozca la Torah y que conozca que le corresponde a los noajidas, para que no le llene la cabeza de fantasías y no haga una nueva religión que es innecesaria, que sea un noajudaísmo, que no se precisa. Los noajidas precisan el noajismo, los judíos precisan el noajismo, y los patriarcas del pueblo de Israel precisaban vivir como los patriarcas, no como los receptores de la Torah, no como gente que tenía la Torah para vivir con ella, sino como los que iban escribiendo un camino para su pueblo, un camino de fidelidad, de bondad, de justicia, de reglas que iban compartiendo, que iban haciendo, que iban incorporando. Espero que esta respuesta le haya servido no solo al niño que hizo la pregunta, si ve el video, y si no, cuando lo encuentre, que la dejo, podamos charlar, sino a todos los que vieron este video. Si les gustó, denle like, compartan, comenten, apoyen económicamente en nuestro trabajo, que será muy agradecido y seguramente bendecido. De mi parte, les deseo a todos ustedes Shalom y bendiciones.